Gloria a Dios. Ya estamos ahí. A ver si puedo compartir esta transmisión. Vamos ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, ahora sí, estamos al aire. Sí. Ahí voy a compartir la transmisión en Facebook. Gloria a Dios, oramos entonces. Así es. Empiezo yo y sigues tú. Oh Señor, te damos gracias, Padre amado, gracias. por esta oportunidad que nos das una vez más para estar en comunión con tus hijos, Señor, para edificarnos unos a otros y para descubrir tus verdades, tus misterios, Señor, juntos. Sí, Padre Santo, Señor. En armonía, este grupo de tus hijos, Señor. Padre, protege esta transmisión, envíanos a tus ángeles, Señor. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Y para que nos estén ministrando en esta hora, Padre. Amén, que así sea, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, precioso Dios, pidiéndote que tú nos muestres, nos reveles tus verdades en esta hora y que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Y desde mi lugar celestial ato y sujeto todo espíritu de las tinieblas, toda oposición queda atada y sujetada a Cristo en el nombre de Jesús. Que así sea, Padre Santo. Padre Santo, adoramos tu nombre. Que así sea, Padre Santo. Amén. Bendiciones de Dios. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Bienvenido, Eric Colombari. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. La verdad que es una bendición enorme cada vez que podemos compartir contigo estas transmisiones porque aprendemos un montón y además el Espíritu Santo se manifiesta de una manera poderosa. Amén, así es, pastora. Bueno, en realidad que creo que todos somos los que aprendemos, ¿verdad? Yo a través de esto, que para mí es de gran bendición, o sea, para mí también un honor que cada vez que me invitas a tu programa para poder compartir con todo este pueblo hermoso. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a hablar del Señor. Y cuando hablamos del Señor, cosas suceden. Eso lo podemos creer de que hoy el Señor va a hacer cosas gloriosas, cosas gloriosas. Él se va a manifestar con su poder a través de nuestras vidas. Entonces, le rogamos a cada uno de los que ya puedan estar ahí conectados para que compartan, para que llamen al vecino, para que llamen a la suegra, para que empiecen a compartir con quien quieran, porque el Espíritu Santo hoy se va a derramar con poder en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias, Señor mío. Yo bendigo a cada uno de los que están en estos momentos ahí conectados. Envío esa bendición de lo alto sobre cada una de sus vidas, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, en esta hora, que no sea yo el que hable, que sea tu Santo Espíritu, que simplemente yo sea un canal, Padre Santo, Señor mío, un vaso, Padre, en el cual yo pueda impartir lo que poseo, Padre Santo. Así como dijo Pedro, lo que tengo te doy. Hoy quiero otra vez, Señor mío, que yo pueda ser como tu boca, que tanto la pastora, Señor Alejandra, Padre Santo, como mi persona, podamos, Señor, ser como tu boca en esta noche, Padre Santo. Que podamos ser, Señor mío, Padre Santo, Señor, como tus oídos, Padre Santo. Úsanos con poder, Padre Santo, Señor mío, y glorifícate para que cada pueblo, Señor mío, los que están ahorita conectados, los que van a ver luego esta transmisión, Padre Santo, y aún a los que le van a compartir y los que lo van a ver en otro momento, Padre, sean investidos de poder de lo alto en el nombre de Cristo Jesús. Sean, Señor mío, transformados, sean renovados, sean libertados, Señor, sean sanados, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús,
Te lo rogamos, Padre, en esta hora que la nube de tu gloria, Padre Santo, la nube de tu gloria se pose, Señor, en esta casa, Abicasi Camaya, y en el nombre de Cristo Jesús, que la nube de tu gloria sea cayendo en cada hogar, Padre, en cada persona que está conectado en esta hora, que la nube de tu gloria se pose, Señor mío, sobre la casa de la pastora Alejandra, en el nombre de Jesús, su Camaya Mansicaya, la mansita. Padre, en el nombre de Jesús, desde ya pedimos ángeles, Señor mío, ángeles, Señor mío, custodiando, Señor, esta transmisión, poderoso Padre, para que todo lo que se quiera levantar en este momento, Señor, a interponerse, Señor, bloqueos en los aires, poderoso Dios, todo lo que se levante, todo lo que se resista, sea atado, sea ahora bajo la planta de nuestros pies, en el nombre de Cristo Jesús. Y así como decía la pastora Alejandra, desde nuestra posición espiritual, desde ese lugar celestial donde estamos cada uno sentado, Padre Santo, desde ese lugar, poderoso Padre, Señor mío, impartimos, Señor, la bendición de lo alto en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias, Padre bueno. Muy bien, el tema poderoso que tenemos para esta noche, el bautismo del Espíritu Santo y su poder. Amado mío, así sea en el nombre de Cristo Jesús. Pastora, no sé si quieres agregar algo, si quieres decir algo, quieres compartir o empezamos a entrar ahí y vamos igual interactuando, ¿verdad? La verdad quiero aprender de ti toda tu experiencia porque no he tenido mucha experiencia con el Espíritu Santo debido a todo lo que les conté de que viví, de que en la iglesia, bueno, que yo estaba desde chica, esa parte estaba totalmente bloqueada, ¿no? La gente cometió un error muy grande en estos siglos pasados, que para bloquear el desvío, para que no hubiera, digamos, tanta confusión en el pueblo de Dios y no hubiera tantas doctrinas y cuidar la sana doctrina, en ese afán de cuidar la sana doctrina, han bloqueado el mover del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué poder! Es cierto. Es cierto. Y eso ha yo convertido... en esa área me sentí muy bloqueada por todo esto y por todo lo que viví. Es como que en esa área no podía ser libre. Y de a poco me estoy liberando, todavía necesito liberarme más, porque ya te digo, claro, tantos años, imagínate, yo tengo más de 40 años, tantos años viviendo con ese bloqueo, cuesta porque hay que romper estructuras mentales para que el Espíritu Santo pueda fluir. Amén. Y es un trabajo diario, que todavía estoy digamos, en ese trabajo, todavía estoy venciendo esas estructuras mentales. Así es. Y ahora que decías eso, y es cierto, el tema cuando se habla bautismo del Espíritu Santo, qué increíble cómo en muchas iglesias prefieren no tocar el tema por muchas razones. Una, porque tal vez no saben cómo desarrollarlo. Dos, porque han creído y han mezclado el bautismo en agua con el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza, como son dos procesos totalmente diferentes, ¿verdad? Otra, lo que decías, ¿verdad? El ejemplo que tú ponías ahora, para que la gente no se confunda, ¿verdad? Sí. Porque tal vez unos hablan en lenguas y otros no hablan en lenguas, entonces mejor, eso se volvió un tabú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos iglesias mecánicas, ¿verdad? No todas, hay iglesias ya moviéndose en el poder de Dios, ¿verdad? Pero hay otras iglesias que inclusive, ¿qué es lo que pasa? Muy buena palabra, elocuencia, tal vez conocimiento de Génesis hasta Apocalipsis, buenos desarrollos, ¿verdad? Pero sucedía como Apolo, ¿verdad? Que dice hombre, varón elocuente, poderoso en las escrituras, hasta que vino Priscila y Aquila y le encaminaron un poco más, ¿verdad? En el camino del Señor. ¿Por qué? Porque era elocuencia, poderoso en las escrituras, pero no tenía poder. ¿Ves? Y hoy vemos mucho eso. Vemos iglesias con buena y se justifican con sana doctrina,
¿verdad? Claro. Pero lo que va a cambiar, que es lo que va a hacer que la gente llegue, sea transformada, sea libre, sea liberada, el poder de Dios. Y el poder de Dios únicamente viene hasta una vez que adquirimos esa investimenta, una vez que adquirimos el poder de Dios. Es lo que hablábamos el otro día, un rango mayor de autoridad, o sea, un manto que va a venir sobre nuestras vidas. ¿Cómo va a venir? A través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, para entrar en el tema, quiero establecer primeramente un fundamentos, ¿verdad? Para que entendamos un poco más claro qué es realmente el bautismo del Espíritu Santo, para poder, en otras palabras, llegar ahí. Ok, entonces, ¿qué significa la palabra bautismo? ¿Verdad? El bautismo, ¿qué significa? Bautismo es una inmersión, ¿verdad? Es sumergir, ¿verdad? En este caso, el bautismo en agua, como el que hacía Juan el Bautista, que era el bautismo en agua para arrepentimiento, una inmersión, ¿verdad? La gente se sumergía en agua y salía, ¿verdad? ¿Ok? Eso es un bautismo, ¿verdad? Es un acto de fe donde pasamos, donde cuando hacemos ese acto damos ese paso de fe, ese bautismo en agua, ¿verdad? Hacemos un acto de fe donde vamos a pasar de muerte a vida, ¿verdad? Donde vamos a tener una nueva manera de vivir, ¿verdad? Va a haber un renacimiento. Esto viene a ser como el sello, viene a ser como el compromiso que estábamos haciendo, que hacemos con Cristo, ¿verdad? ¿Ves? Porque estamos dando un paso de fe. ¿Me explico? Ahora bien, Jesús mismo fue bautizado antes de comenzar Jesús su ministerio, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Fue a buscar a Juan. Juan estaba bautizando, ¿verdad? Juan estaba bautizando y Jesús mismo fue bautizado en agua. Y aquí es donde quiero irme a lo que nos habla Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, ojo acá, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, ¿verdad? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, ¿verdad? Después de esa inmersión, él subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma, ¿verdad? Como paloma y venía sobre él. ¿Me explico? A Juan el Bautista, el Señor le había dado una promesa, le había dado una revelación y le decía, sobre quien vieses descender el Espíritu Santo, dice, y que permanece, ¿verdad? Esa era la confirmación de que iba a ser el Mesías. ¿Por qué? Y que permanece. Es aquí lo que está pasando en muchos de nosotros, ¿verdad? Sobre quien viese descender el Espíritu Santo, ¿me explico? Sí. Esa es otra connotación, pero ¿será que permanece? ¿Verdad? ¿Me explico? Y en esas cosas, ese es el punto, de lograr que permanezca. Dice, y hubo una voz de los del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, ¿qué sucedió ahí? Ahí Jesús vino a ser bautizado en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿verdad? El mismo Juan lo decía. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene detrás de mí uno cuyo yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? No me voy a adelantar a esos otros puntos. Estoy todavía en lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, pero ¿qué sucedió aquí en ese momento con Jesús? Jesús, como no se halló pecado en él, inmediatamente que se bautizó en agua, también vino sobre el Espíritu Santo sobre él. ¿Me explico? Jesús mismo, ¿verdad? Como hombre, Jesús mismo como hombre también necesitaba ser bautizado, tanto en agua para arrepentimiento, aunque no había pecado en él, pero lo dijo, es necesario que yo lo haga para cumplir toda justicia,
¿verdad? Pero inmediatamente que él subió de las aguas, dice, el Espíritu Santo vino en forma de paloma, ¿verdad? Sobre él. Ok, en Jesús sí aconteció ambos bautismos al mismo tiempo, en ese momento, ¿verdad? Jesús se bautizó en agua, pero en el momento quedó bautizado en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Jesús del Jordán fue llevado por el Espíritu al desierto, dice. Y dice, y volvió en el poder del Espíritu. ¿Ok? Después de que estuvo 40 días y 40 noches, volvió en el poder del Espíritu. Jesús mismo, para comenzar su ministerio, ese ministerio de Jesús, donde él le dijo a Juan, cuando Juan vino y le dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Verdad? Le dijo, anda a decirle a los discípulos, los cojos saltan, los ciegos ven, los sordos oyen y el reino de los cielos es anunciado. En eso se componía el ministerio de Jesús. Pero Jesús, para poder iniciar su ministerio, ¿qué necesitaba? Poder. Poder, ¿verdad? Y el poder no va a venir si no hay bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice, Hechos 2 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que testigos de qué? Testigos del poder de Dios. Donde quiera que lleguemos, Jesús dijo, vayan diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No vamos a poder hacer nada de eso si no hay poder en nuestras vidas. Si no hay poder, ¿cómo obtenemos el poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, pero recibiréis poder, ¿verdad? Ahora bien, eso es de aquí donde muchos podríamos preguntarnos, pero ya yo me bauticé en agua, ¿cómo es que no entonces no tengo poder? ¿Verdad? ¿Me explico? Y aquí hay mucho pueblo cristiano que está en ese nivel. Se bautizó en agua para arrepentimiento, ¿ok? Aceptó al Señor hace 6 meses, hace un año, hace 15 años, hace 25 años, aceptó al Señor, en un momento se fue y se bautizó en agua, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, ok, pero yo todavía no sano enfermos, todavía no hay poder en mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Por qué no sucedió como en el caso de Jesús? En el caso de Jesús fue porque no había pecado en él. En el caso de nosotros es diferente, ¿verdad? Nosotros cuando vinimos a los pies de Cristo, me explico, voy a poner un ejemplo del asesino más grande que puede haber sobre la tierra. El Espíritu del Señor viene y lo toca, le toca su mente, se humilla, reconoce al Señor como su Salvador, ¿verdad? O el ladrón X, reconoce al Señor como su Salvador, él se humilla, lo acepta en su corazón, a partir de ahora es mi Salvador. Esa persona ya quedó limpio. No, van a tener que empezar un proceso, porque me explico, hay legalidades que el enemigo tenía sobre él, ¿verdad? Legalidades, demonios que pueden tener la persona. Y no solo demonios, tal vez la persona viene nos acercamos a los pies de Cristo con raíces de amargura, ¿verdad? Con falta de perdón. Nos acercamos a Jesucristo heridos. Nos acercamos a Jesucristo con ataduras que tenemos por años. Venimos a los pies de Cristo cargando maldiciones generacionales de nuestros ancestros. ¿Me explico? ¿Cierto o no es cierto? Tú lo has hablado todo eso en tus enseñanzas. Venimos cargando maldiciones generacionales, venimos con pecados arraigados, ¿verdad? O sea, tenemos esos sicómoros con raíces en nuestras vidas. Entonces necesitamos un proceso, ¿verdad? Para poder entonces venir y ser limpiados con el lavamiento del agua por la palabra, ¿verdad? Hasta que vayamos alcanzando la estatura de ese varón perfecto. Cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, fuimos nueva criatura, ¿verdad?
Pero eso no quiere decir que ya yo soy una persona investida de poder. Eso no quiere decir que ya yo soy una persona, ¿cómo le explico? Consagrada, una persona llena del Espíritu Santo. No lo soy, ¿verdad? Es un proceso. Soy nueva criatura, pero tiene que ir menguando en mí el viejo hombre y tiene que ir creciendo el nuevo hombre. Entonces, durante ese proceso, ¿verdad? Es donde en cualquier momento puede ser que yo reciba ese don del Espíritu Santo, siempre y cuando yo lo quiera. Porque alguien puede decir, ¿yo para qué quiero eso? ¿Verdad? Jesús mismo llegó y dijo, ¿verdad? Vosotros, padres, siendo malos, no sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Verdad? A quienes se lo pidan, porque alguien puede decir, de no, yo acepté ya al Señor, yo, ¿cómo se llama? Ya fui bautizado, ¿me explico? Igualmente soy salvo, hasta ese nivel yo soy salvo. Si el Señor me llama a su presencia, soy salvo, ¿me explico? Pero tengo un nivel, estoy hasta cierto nivel, ¿verdad? El nivel simplemente de que soy nueva criatura, el nivel de que simplemente acepté al Señor, el nivel de que simplemente di ese paso de fe donde me bauticé en agua, ¿verdad? Pero si quiero algo más, si yo quiero cosas mayores en el Señor, como el Señor dice, el que cree en mí, ¿verdad? Cosas que ojo no ha visto, ni oído, ni ha subido corazón de hombre, que son las que Dios tiene para los que le aman, van a venir sobre nosotros, ¿verdad? ¿Ves? Ok, ese es el primer punto. No sé si hasta ahí alguna duda o quieras aportar algo, pastora. No, yo pensaba, me acordaba de cuando tú mencionabas esos versículos en que en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán los enfermos, Ujú. hollarán serpientes, escorpiones, bueno, tantos versículos así que yo leía cuando era adolescente, que yo quería salir y predicar y salvar al mundo, me acuerdo, Wow. bueno, cuando fuiste uno joven, y yo Ujú. decía, pero entonces todo esto que está acá, y entonces ahí me pinchaban el globo, ¿viste? Y en la iglesia me decían, no, no, eso fue para los discípulos, ¿no? Eso no es para ahora. Wow. ¿No se puede pedir el bautismo del Espíritu Santo? Y no, no, no. No, eso ya era para los discípulos, ¿no? Recibís a Jesús en tu corazón y ya está. Ah, Ujú. bueno. Y acá donde dice cosas que ojo no vio ni oído yo, no, pero eso para cuando te morís, eso es para el Ah, cielo. mm. Ah, o sea que nada era para ahora. O sea, Qué una cosa increíble. era para los del pasado y lo otro era para el futuro en el cielo. O sea, nada era para ahora. Así que, ¿a qué se resumía el cristianismo? Bueno, entonces yo Exacto. decía, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es entonces? ¿Qué es lo que...? Y nada, simplemente llevar una vida Común. tranquila y venir a la iglesia el domingo. ¿Sí? Ah, mira vos. No, Y, y, algo totalmente frustrante. ujú. Qué increíble. Imagínate cómo podríamos nosotros, como hijos de Dios, convencer al mundo llevando una vida común. ¿Qué clase de, o sea, No, imagínate, o no sea, había forma. Yo no había salía a forma? predicar, porque yo cuando era adolescente tenía tantas ganas de predicar que, bueno, yo iba y a la salida de la escuela predicaba y predicaba. Y es como que a veces sí, era como que decía un speech, era como algo repetido, ¿no? Pero no era muy convincente, porque claro, ¿qué le vas a decir? ¿Cuál es la buena noticia que le das a la gente? No, no, no. Si todo es para el futuro, cuando te mueras. Y Ujú, todo lo bueno quedó en los discípulos, era para ellos nomás, no para nosotros, ujú, supuestamente, ¿no? ujú. Entonces, es como que sí, yo salía a predicar y a la vez no sabía responderle a la gente las preguntas que me hacían, porque sí conocía la Biblia, pero no conocía la parte del espíritu, la parte espiritual. Era Ujú. como un libro nada más. Conozco este libro de memoria y nada más, pero no sé explicarlo. Wow, qué increíble. Ve, Qué tremendo. sabes una cosa, y esa es una de las manifestaciones que el Espíritu Santo, cuando viene un bautismo del Espíritu Santo, eh, sobre nuestras vidas,
una de las cosas que va a causar en nosotros es que nos vuelve nos vuelve apasionados por la presencia de Dios. Me explico, va a causar que siempre tenemos hambre por la presencia de Dios, queremos predicar su palabra, nos hace buscarle continuamente en oración, ¿verdad? O sea, nos hace amigos de Dios. De Jesús le dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿verdad? En cambio el amigo sí. Cuando nosotros tenemos un bautismo por el Espíritu Santo, usted se sienta, agarra la Biblia y empieza a leerla y wow, se te hace rema de un versículo, algo que tal vez lo leíste hace un año y el Señor te muestra algo nuevo, te muestra cosas más poderosas, o sea, ¿verdad? O sea, ahí va a haber una transformación. ¿Ve? Y eso que hablabas es muy importante. En el caso tuyo, tenías esa pasión, ¿verdad? Porque ya desde ese momento ya había venido el Espíritu Santo sobre ti. ¿Me explico? Sí, pero me la apagaban constantemente. Era como si yo tenía una chispita, un fueguito que empezaba a encenderse, baldazo de agua para apagarlo. Wow, porque no lo tenían. No lo tenían. Entonces, una persona que no ha tenido el bautismo con el Espíritu Santo no puede entenderlo, ¿verdad? Entonces, por eso no pueden, es más, quiere que diga algo para predicar o para enseñar esto. Usted no podría enseñar este tema si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y No lo vas a poder. ¿Cómo podría uno no haber credibilidad de lo que estás hablando? El Espíritu Santo no te lo va a permitir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo podríamos nosotros ser la boca de Dios, hablar? Me explico, tener yo credibilidad, creer yo en el producto que estoy vendiendo. Me explico, hablando de mercadeo, yo tengo que creer en el producto que yo vendo, ¿verdad? Decir, usted vende un producto que usted no consume, ¿verdad? Entonces, esto es un tema, por eso muchas iglesias lo que hablan a veces mejor, guardemos eso en ese libro, guardémoslo en la caja de los recuerdos, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, porque no sabemos cómo manejar este tema, ¿verdad? ¿Ves? Y no podemos estar agarrando, hacer de una doctrina de cosas que están en la palabra solamente para llevarlas a mi vida espiritual. Hay cosas donde tienen que hacerse vivas y reales en nuestra vida. Es verdad que tiene que venir primeramente una transformación a mi vida, eso es una verdad, ¿verdad? Es verdad que yo tengo que ser cambiado, yo tengo que ser transformado, me explico. Pero si la palabra me dice a mí, salen enfermos, limpien leprosos, no, es que se refiere a mi enfermedad interna. Ahí se está hablando de las enfermedades físicas, ¿verdad? Entonces, eso ha pasado con muchos concilios, con muchas iglesias. Como no saben cómo manejar ese tema, o que llévenlo solamente a lo espiritual, ¿verdad? Y no, es cierto, yo lo llevo primeramente a lo espiritual, pero yo tengo que entender que yo tengo que continuar el ministerio que Jesús hacía, ¿verdad? Y Jesús no llegó y no le dijo a los discípulos, oren, vayan y oren por los enfermos. No dijo, sánenlos, ¿verdad? Echen fuera a los demonios. No dijo, oren para ver si los demonios se van. ¿Me explico? No, échenlos fuera. Tienen el poder. Cuando Jesús envió a los 70, ¿verdad? Vea este ejemplo que estoy poniendo. Cuando Jesús envió, creo que envió primeramente, sí, fue los 70, ¿verdad? Ok, dice que les dio autoridad. Les dio autoridad para que sanasen enfermos, para que echasen fuera demonios. En ellos todavía no había llegado el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo llegó en Hechos 2. ¿Con qué fueron ellos y hicieron eso? Ellos fueron estaban bajo el manto de Jesús, ¿verdad? Por eso cuando Jesús vinieron y le dijeron, ¿cómo se llama? Mira, tus discípulos no ayudan, y los de Juan sí, ¿verdad? Él le dijo, ¿podrán ellos estar de ayuno si el esposo está con ellos? ¿Verdad? Pero llegarán días cuando ayunarán, cuando no tengan al esposo. Ok, cuando ya el esposo no está, pero ahora va a venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Jesús más adelante dice, quedaos en Jerusalén, ¿verdad? Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta que seáis investidos de poder. ¿Me explico?
En ese momento los 70 fueron, pero fueron bajo el manto de Jesús. Ellos estaban bajo la cobertura de Jesús en ese momento. Entonces, con esa cobertura, con ese manto, echaban fuera esos demonios. Pero más adelante, en el tiempo del Pentecostés, donde estaban los 120 unánimes reunidos, ahí descendió el Espíritu Santo. Ahí fueron todos bautizados. Todos ellos que estaban ahí ya se habían bautizado en agua con el bautismo de Juan. Jesús se los enseñó, Jesús mismo lo hizo, ellos también lo aprendieron y lo hicieron. Ok, ahora bien, siguiendo más para adelante, ¿verdad? Vemos que lo que dice Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente, dice, bautizó con agua, Jesús, o sea, en Hechos 1:5, Jesús les está hablando a sus discípulos y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, dice, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? O sea, hasta ese momento los discípulos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, habían sido bautizados en agua, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ok. Ahora bien, vamos a entender que, digamos, poniendo un ejemplo paralelo, ¿verdad? Un ejemplo paralelo, quiero poner como ejemplo lo que habla en Efesios 1:13, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Pablo? Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, todos hicimos ese proceso. Hoy la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? O sea, el evangelio, las sagradas escrituras, el evangelio de vuestra salvación. Creímos en la salvación, creímos que Jesucristo nos redimió de nuestros pecados, lo aceptamos, ¿ok? Y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Esto sucedió paralelo en el momento que reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Esto es aparte del bautismo en agua, ¿ve? Que en ese momento fuimos sellados. ¿Qué es lo que hace un sello? Es diferente a lo que hablamos al principio de lo que es inmergido en agua, ¿verdad? Una inmersión. Esto es un sello apenas. ¿Me explico? ¿Verdad? Este sello, hasta este nivel, ¿verdad? Está mucho pueblo de Cristo, ¿verdad? Tenemos el bautismo en agua, le reconocimos, creímos en él, como dijo Pablo, ¿verdad? Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? ¿Qué hace ese sello? ¿Qué hace un sello? Digamos, vos has visto los sellos que los ganaderos le ponen al ganado, ¿verdad? Sí. Tienen dibujos diferentes. ¿Ok? Cuando nosotros creímos en él, el Espíritu Santo nos puso un sello. Dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hace ese sello? Indica que ahora somos propiedad de Dios. Le aceptamos como nuestro Salvador, ¿verdad? Ese sello nos identifica a nosotros ya ahora como nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Ves? Ese sello nos va a poner a nosotros ahora como esa nueva criatura. A partir de ese momento, pero vea acá, vea lo que pasa, o sea, es un sello que dice que soy propiedad de Jesucristo. Ahora, veamos a este momento. Aunque en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, somos propiedad de Jesucristo, pero eso no quiere decir de que si yo estaba atado a la pornografía, se fue inmediatamente. Eso no quiere decir que si yo estaba atado al alcohol o al cigarro o a las drogas, se fue inmediatamente. No, va a haber un proceso. ¿Eh? Entonces, aunque fui sellado con el Espíritu Santo, tengo una marca que dice que soy propiedad de él, todavía no podría yo tener un bautismo del Espíritu Santo porque estoy viniendo a los pies de Cristo con ataduras de adulterio, ¿verdad? Ataduras de drogas, de alcohol, masturbación, pornografía, cuantas cosas traigamos, ¿verdad? Baja autoestima, puertas que pueda tener abiertas, ¿ve? Puedo tener demonios alojados. De María Magdalena, Jesús le sacó 7 demonios
Y para que los demonios salieran de María Magdalena, ella tenía que haber primeramente creído en él. Si no, no hubieran salido. Los demonios hubieran dicho, alto, ella me quiere tener a mí aquí, ella quiere que nosotros estemos acá adentro, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, María Magdalena creyó en él, tuvo el sello, pero estaban los 7 demonios adentro. ¿Ves? Entonces, no podíamos tener poder en ese momento. O sea, necesitamos un proceso de transformación, ir siendo libertados poco a poco, ¿verdad? Ok, si estábamos atados al alcohol y nos emborrachamos todos los días, pues Señor, Padre, tú eres poderoso para libertar mi vida. Y el Señor ya, ahora sí, como tengo un sello, como tengo una marca, el Señor va a empezar a meter en su mano. Si yo me dispongo y yo agarro todo el alcohol y lo boto y lo echo a la basura y no vuelvo a comprar más y no me voy a meter a bares ni a cantinas, ¿verdad? El Señor va a empezar la obra transformadora, pero tengo el sello, ¿verdad? Aunque puedo estar por dentro cargado de pecados, ¿verdad? Ahora, ve otro, cuando yo montaba esta enseñanza, el Señor me daba esta revelación. Y es que cuando en el momento que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, a partir de ese momento la persona en el mundo espiritual, los demonios ya lo van a ver y van a decir, mira, ese ya es hijo de Dios. Entonces automáticamente nos vamos a convertir en un enemigo poderoso del reino de las tinieblas. Wow. ¿Qué va a querer hacer el enemigo? Ay, mira ese era un mentiroso. Vamos a ver si sigue mintiendo. Vamos a probarlo, ¿verdad? Ah, no, ese era un ladrón. Entonces pongámosle una platica ahí mal puesta para que se la robe. Y tengo el sello, ¿verdad? Tengo el sello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el reino de las tinieblas, en el mundo espiritual, ellos ven que yo tengo una marca, tengo un sello del Espíritu Santo. Van a decir, ok, pongámosle pruebas, tentémoslo para que caiga, ¿verdad? ¿Ves? Sí. ¿Quieres decir algo? No, De esa parte. Cuando tú estabas diciendo eso, escuché la frase acta de nacimiento. Wow. Es como que se ve que ese sello es como un acta de nacimiento que se efectúa en el mundo espiritual. Es cierto lo que habla de que los designios de Dios, ¿verdad? Que nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo con un propósito, lo que habla en Salmos creo que 139, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego iban a ser formadas en mí, ¿verdad? Lo que hablábamos en los live pasados, ¿verdad? ¿Ves? De los decretos del cielo que fueron designados sobre nuestras vidas, que aunque después vinieron las potestades y nos pasan por esas casas astrales, ¿verdad? Como creo que habla Vladimir Castro, ¿verdad? Que es el que ha enseñado muy bien eso, ¿verdad? Ah, sí, el Maguid de Dominicana. Ajá, exactamente. Sí. Que ahí donde vienen ¿cómo se llama? Los demonios y retienen ese decreto del cielo y nos hacen bajar marcados, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Nos hacen bajar marcados, entonces aquí donde vienen y tal vez montones de cosas que el Señor tiene propuestas se van a cumplir, pero en atraso. Se causa un atraso y se cumplen hasta los años, ¿verdad? O no se llegan a cumplir, que hasta la fecha pasa así, que hay gente que vivió toda su vida y no alcanzó el propósito de Dios, ¿verdad? Sí. Que el Señor tenía propósitos con cosas grandes y no lo alcanzaron, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, óigame, usted viene a recuperar lo perdido totalmente. Los años, todo lo que comió la oruga, el saltón, el revolcón, la langosta, todo viene a ser restituido. O sea, es como David, cuando David viene y le invadieron Siclac, ¿verdad? Y le prendieron fuego, dice, persiguió a los merodeadores, ¿verdad? Dice, no solo recuperó intactos sus mujeres y sus hijos, dice que tomó gran botín, dijo, este es el gran botín de David. Cuando viene esa investimenta de poder,
¿verdad? Volvemos, es como el Señor nos restituye al, al designio, nos restituye al propósito, nos restituye al plan divino, ¿verdad? Para que empecemos nos restituye a la línea que Él ha trazado para nuestras vidas. Óigame, es que es algo glorioso, la verdad. Es Sí, algo grande y poderosísimo, ¿verdad? ¿Ves? hay ese, sí, es como que Él nos vuelve a encauzar, nos vuelve a poner en la vía exacta, correcta. Y Wow, aparte ese sí. versículo dice, os restituiré los años. O sea que el Señor restituye también los años perdidos. Imagínate, Muchas sí. personas a veces dicen, bueno, o quizás todos hemos dicho alguna vez, hay tantos años que perdí, cómo quisiera recuperar el tiempo perdido, Ujú, ¿no? Los ujú, años que perdí por no conocer al Señor, ujú. por ignorancia, ¿no? Y el Señor, bueno, dice, yo te restituiré esos años, aún esos años perdidos, Él los puede restituir. Sí, claro. Ujú. Sí, porque otra cosa, cuando nosotros somos ya bautizados en el Espíritu Santo, que ya recibimos poder, óigame, nos volvemos osados, ¿verdad? Sucede Sí, algo, ¿verdad? Sucede algo y es que nosotros, el Señor nos da un rango mayor de autoridad y ahora lo vamos a respaldar con la palabra. Nos da nos vuelve guerreros. ¿Me explico? Antes no, pues sucedía como es como lo que el ejemplo que ponías de las iglesias, no quieren meterse con el diablo, que el diablo no se meta conmigo, yo no me meto con él. Ahora no, claro, ahora le mire, el Señor nos ha dado una autoridad para desbaratar, para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. O sea, nos da una autoridad para pararnos en la brecha, nos da una autoridad para venir y pelear por nuestra economía, por nuestra casa, por nuestros hijos, ¿verdad? El entendimiento se nos abre, ¿verdad? Para entender cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas, que es lo que habla en tercera de Juan, que dice, amado, yo deseo, dice, yo deseo, porque va a depender mucho de nosotros. Por eso dice, mm, amado, yo deseo, ojalá lo alcanzases, ojalá lo entendieses. Amado, yo mm, deseo que seas prosperado, dice, en todas las cosas, no dice en unas cuantas cositas, dice, en todas las cosas, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? ¿Ves? Ok, cuando viene ese bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que primeramente ha venido una prosperidad a nuestra alma, ¿verdad? ¿Cuál fue la prosperidad? Aceptamos al Señor, dimos el acto de fe, nos bautizamos en agua. Ok, estamos creciendo, ya no robo, ya no miento, ya no hago eso. Hay una prosperidad en mi alma, ¿verdad? Dice, entonces, ¿qué va a venir? Va a venir la prosperidad en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Empiezo a recuperar todo lo que hablamos ahora, todo lo que todos estos años ha comido la oruga, el saltón, el revolcón, la langosta, van a ser restituidos. Aquí es donde, mire, donde comienza el ministerio para cada una de nuestras vidas y para todos los que están ahí conectados, que yo sé que Dios tiene un propósito grande y poderosísimo y que Dios los va a usar con poder en el nombre de Jesús. Yo lo declaro sobre cada una de sus vidas, porque, óigame, pastora, vea, esto es un tema que estaba como un tabú. El diablo no quería que se hablara de esto. El sí. diablo no quería que se hablara de esto. Y lo que por eso te decía yo, hay que estar investido de poder para hablar de este tema. Hay que estar investido de poder. ¿Me explico? ¿Querías decir algo? No, eso que, o sea, porque el enemigo sabe que cuando una persona es bautizada en Espíritu Santo y fuego, y ahora quiero Ujú. que Uf, hables también del fuego, de lo que es el uy, Espíritu Santo y gloria. fuego, porque, Ujú. bueno, la Biblia dice que hay ángeles de fuego, y cuando uno Wow. es bautizado en Espíritu Santo y fuego, vienen esos ángeles que Dios los envía de parte de Dios, o sea, vienen esos ángeles y Ujú. depositan ese fuego. Es así tal cual. Increíble. Y como Satanás sabe que la persona cuando es bautizada de Espíritu Santo y fuego, Wow. no hay tinieblas que le resistan. O sea, la persona puede vencer enfermedad, puede vencer todo, demonio, o sea, es libre de todo. Por eso Ujú. siempre Satanás trata de impedir eso, de impedir que llegue al bautismo, porque Sí, obviamente la persona se libera de todo.
Se libera y la persona es transformada, la persona se dimensiona. Se dimensiona. Hay una hermana ahí que ha estado preguntando acerca de las lenguas. Ahora llegamos a ese tema. Ya casi vamos por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Se dimensiona. ¿Ve? Nosotros como hijos de Dios somos dimensionados, ¿verdad? Es más, nos volvemos, es parte, si nos mantenemos en esa comunión, en esa intimidad, en esa relación continua, oración continua, ¿verdad? Tenemos el oído de Dios, el cielo, estamos conectados, traemos el cielo a la tierra. Eso fue lo que decía, lo que dijo Jesús. Vayan diciendo, el reino de los cielos se ha acercado porque lo cargamos. Entonces, si yo cargo el reino de los cielos, ¿podría cargar un reino derrotado? No, el reino de los cielos es un reino de poder, de autoridad. Es un reino que es reino sobre todo reino. Cualquier otro reino está por debajo. El reino de los cielos es superior. Entonces yo como hijo de Dios, yo cargo el reino de los cielos, ¿verdad? Que es un reino de poder. Por eso es importantísimo. Y otra cosa que el Señor me hacía entender, que es en este tiempo, porque el Señor está usando personas como tú, ¿verdad? Con revelaciones, pastora, poderosísimas, ¿verdad? Yo cada vez que veo tus enseñanzas, yo digo, wow, esto es impresionante. No hay gente hablando lo que tú hablas, desenmascarando las cosas que tú hablas, ¿ves? Y aquí vemos donde el Señor a todos nos usa, nos usa de diferentes maneras, ¿verdad? Que es lo que decía Pablo, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. No, esa palabra que dijiste, dimensionar, que tú dijiste se dimensiona, esa es una palabra clave, ¿no? Porque es así tal cual, lo que hace el Espíritu Santo cuando te bautiza es que te dimensiona. Porque es cierto, porque uno es como que está encasillado, uno está enclaustrado, no sé, está y no puede ver más allá ni percibir que hay mucho más de lo que de lo que sus sentidos normales le están indicando. Y entonces cuando viene el Espíritu Santo es que se dimensiona y empieza a ver todo lo que realmente hay preparado para la persona, que es mucho más de lo que ha imaginado. Es una dimensión mucho más amplia, que no la conoces hasta no llegar a ese momento. Claro, claro, ¿verdad? Nada más haciendo un paréntesis, hay un hermano que pregunta que dónde habla de os restituiré los años que comió la oruga, eso está Joel 2:25, ¿verdad? Ok, de lo que hablabas de que nos dimensionas, imagínate, ay Dios, se me escapó, te la tenía la palabra y me fui por ahí y se me fue lo que estábamos hablando de cuando somos dimensionados, ¿verdad? Es aquí lo que se hace la diferencia de lo que Pablo decía, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie, ¿verdad? Ese investimenta de poder, ese bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hace más espirituales, nos eleva espiritualmente, ¿verdad? Nos eleva. Y entre más elevación espiritual, ¿verdad? Vamos a estar menos en la carne, vamos a dejar de estar razonando todo, ¿verdad? Vamos a saber quién es. ¿Ah? Perdón. No, yo me río porque yo escucho tanta gente que trata de alcanzar esa dimensión que tú estás diciendo, la dimensión alta que te hace estar en un nivel del espíritu impresionante, que es una vibración alta, y entonces la gente que no tiene al Señor busca ese estado con meditación, con música, con frecuencias, o sea, buscan de mil formas alcanzar eso y en realidad no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que esa es la llenura del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Entendés? Y nosotros tenemos acceso a eso, pero claro, tantas personas lo buscan y le ponen otro nombre, ¿no? No dicen bautismo del Espíritu Santo, dicen
dicen una frecuencia alta, una meditación, y bueno, le ponen tantas cosas, tantos nombres para alcanzar algo que en realidad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Sí, claro, no, y en esa elevación espiritualmente que yo pueda tener, voy a tener, digámoslo así, una relación continua, estoy conectado con el cielo. ¿Ve? El Ahí Espíritu está. Santo me habla a cada momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso que Soy dijiste está como... interesante, porque es una relación continua, como dices tú. Porque hay veces que la gente quiere sentir eso, quiere alcanzar ese nivel, pero sin una relación con el Padre, y eso es imposible. Es imposible. Hay que pagar un precio. Hay que Claro. pagar, definitivamente que hay que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? Hey, tal vez yo pueda ser que me sienta mi lámpara apagada y todos en algún momento. No quiero decir que yo, porque yo esté enseñando esto o porque tú también lo estés enseñando, todo el tiempo pues, estemos llenos del Espíritu. No, tenemos que continuamente buscar el aceite, continuamente llenar nuestras lámparas de aceite, ¿verdad? ¿Ves? Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo dejo la oración, ¿verdad? Si dejo la oración, si dejo la lectura, si dejo mantenerme en esa comunión con el Señor, va a llegar un momento que entonces yo empiezo a bajar mi nivel espiritual y cuando me doy cuenta estoy en las partes bajas de la tierra, ¿verdad? ¿Ves? ¿Qué es lo que hace el águila? El águila se eleva por encima de la tormenta, ¿verdad? Y está por encima de la tormenta, de toda circunstancia. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hace un picho, una gallina? Una gallina está en las partes bajas de la tierra. Nosotros, por eso el Señor nos compara como las águilas, ¿verdad? Porque tenemos que tener esa elevación espiritual, que estar por encima de la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando yo tengo este bautismo del Espíritu Santo, yo aunque venga tormenta, aunque venga prueba que venga, aunque venga el ataque del diablo, lo que sea, aunque vengan y me digan y me amenacen y me digan lo que sea, ¿ve? Mi fe no se va a debilitar, ¿verdad? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos en ese momento? Corremos al secreto, ¿verdad? El Señor nos ha revestido, nos ha dado armas espirituales, ¿ve? Tenemos ese rango mayor de autoridad. Mire, es que vea, pastora, definitivamente usted lo sabe, ¿verdad? La oración cambia. Cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted ora totalmente de una forma diferente, ¿verdad? Totalmente su oración cambia, ¿ves? Totalmente va a cambiar. ¿Por qué? Porque usted tiene en ese momento poder. Su voz se es como estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Me ha pasado estar orando y sentir, por ejemplo, empiezo a sentir calor en toda esta zona, orando, ¿no? Un fuego en esta parte. Y cuando empiezo a sentir ese fuego, el Espíritu Santo me dice, seguí porque está siendo escuchada. Y entonces ahí me apuro y empiezo, claro, trato de acordarme de todo lo que tengo que decir porque siento ese fuego y sé que lo que está saliendo de mi boca está llegando al Padre. Y entonces eso es glorioso, sentir eso. Lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Donde empiezan a manifestarse en nosotros esas señales, ¿verdad? En el caso tuyo, el fuego en la mano, lo que hablábamos del misterio del pasado, del misterio de la mano derecha. A mí Bueno, me y después pasa mucho. Ese día que oramos Ajá. para transmitir ese fuego, muchas personas lo recibieron también. Incluso yo Bendito Dios. recibí más fuego ese día y hasta Bendito ahora me Padre. dura. Sí. Bendito Padre. Usted es lo que Muy tiene que hacer, pastora. poderosísimo. Y Vaya cada oración que hemos hecho, todas las veces que hicimos estos live compartidos, la gente ha sí. recibido sanidad, ha recibido poder que se ha impartido. Así que Amén. bueno, gloria a Dios por eso. No, y eso Yo lo vamos a hacer ahora al final. Sí, Sí, sí. sí, claro. Eso, lo que te perdona que te interrumpiera, que lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que empiezan a manifestarse cuáles señales. En el caso mío, yo sé cuando el poder de Dios me llega, me cae, porque a mí me tiembla lo que te decía, la mía el pie derecho. En el caso mío es el pie derecho, a ti te sucede con la mano derecha.
¿verdad? Sí, varias manifestaciones. Bueno, después eso que te digo del fuego en esta parte. Después a veces cuando estoy orando me empiezo a balancear, el Espíritu Santo me balancea. Yo no lo hago voluntariamente. O sea, es como que me balancea. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, que lo recibí, bueno, después que fui liberada de todo lo que les conté, que entre todo lo que el Espíritu Santo me dio ese balanceo. Y la verdad que no sé qué es, cada tanto el Espíritu Santo me balancea cuando estoy orando. ¿Sabe qué es eso? Ofrenda mecida. Ay, sí, yo siento que es algo así porque incluso he visto orar, por ejemplo, a mí me llama la atención por qué los judíos se balancean, que eso yo recién me di cuenta hace poco de eso, ¿no? De que ellos se balancean cuando están haciendo sus oraciones. Y hace poco me di cuenta de ese detalle, digo, ¿por qué será? Y ahora que tú dices eso, claro, porque es algo que no lo hago yo, es algo involuntario, que de repente el Espíritu Santo me empieza a balancear. Eso es algo que, wow, que me impactó, porque, bueno, nunca me había pasado antes. Sí, es lo que hacía el sacerdote cuando ofrecía el sacrificio, ¿verdad? La ofrenda, claro, elevada y mecida. la ofrenda Claro, mecida, wow. ¿verdad? Que Claro, entonces es por eso. Ahora que estamos nosotros, hablando de esto, estoy sintiendo un fuego impresionante. bendito Padre, ¿no? Yo aquí también, ¿verdad? Me parece que va a haber liberación y quizás sanidad también. Bendito sea, Señor. Vean, lo que dice ofrenda mecida, no, ¿por qué? Porque ofrenda, digamos, te siente eso que cuando uno entra en ese poder de Dios, ¿verdad? También uno entra en ese movimiento, actos como ese, ¿verdad? Sí. Porque nosotros estamos siendo olor fragante, ¿verdad? Nosotros somos, Pedro lo dijo, somos piedras vivas, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué es lo que pasa? Y luego podemos hablar de ese tema, ¿verdad? Las piedras vivas empiezan a desprender un olor. Nosotros nos encendemos en el ámbito espiritual, nosotros empezamos a encendernos. En el ámbito espiritual usted está brillando, ¿verdad? Sí. Nosotros no lo vemos, pero donde usted alaba al Señor y donde usted canta y donde usted ora, es así como que usted se ilumina, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Entonces usted empieza a desprender un olor fragante. Empezás a desprender un olor fragante que atrae la presencia de Dios. Y claro, aquí es donde entonces, ¿verdad? Estoy recibiendo, Sí. ¿verdad? Estoy recibiendo de gracia y a la misma vez yo estoy adorando al Señor, ¿verdad? Claro. ¿Ves? Por eso levanto mis dos manos, ¿verdad? Entonces, en esa ofrenda mecida, claro, ahí es donde ya entra esa ofrenda. Sí. Esa ofrenda mecida es más valiosa todavía. Sí. Es una ofrenda más pura, es la parte, digamos, lo que se usaba, digamos, de la espaldilla ¿cómo se llama? El cordero, digamos, cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio. Ok, pero bueno, siguiendo adelante, ¿verdad? Siguiendo más adelante, ¿cómo obtendría? Pues podríamos preguntarnos todos, ¿cómo obtendría yo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y el ¿Verdad? fuego? Y el fuego. Y el fuego, claro que sí. Pero es que ya llegamos ahí, No ¿verdad? llegamos Porque todavía. el Bueno. fuego de Dios se va a desatar aquí, ¿verdad? Ay, sí, sí, es que yo ya lo estoy sintiendo. Me parece que va a haber mucho bautismo. Amén, bendito Padre. Vea, Sí, y es sí, lo que habla en fuego. Lucas, perdón, Que ya se está sintiendo ese fuego, por eso digo. gloria a Dios. Mira, entonces, quiero ir a lo que habla en Lucas 24, permítame, Lucas 24, 46, 49, ¿verdad? Jesús viene y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero, quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén.
hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Ok? Entonces, ese es el primer requisito. Yo quiero el Espíritu Santo de Dios y lo que hablábamos ahora es hay que pagar el precio. ¿Y el precio cuál va a ser? Voy a tener que incrementar mi relación con Dios, incrementarla como a través de la oración, a través del ayuno, buscar la forma de mantenerme en rectitud, en santidad, en integridad, que representa, dice, quedarme en la ciudad de Jerusalén, esa presencia de Dios. O sea, en otras palabras, pero manténgase en la presencia de Dios continuamente, oración continua, ¿ve? Y esto no es cosa difícil, porque Jesús dijo, para el hombre todo es imposible, para Dios es posible, pero para Dios es posible, es simplemente nosotros pagar el precio, ¿verdad? Es dejar la pasada manera de vivir, es dejar de ser tibios, es dejar de ser pasivos, es dejar de ser conformistas, o es dejar de estar orando solo 15 minutitos y nada, y me voy para mi trabajo. Entonces, imagínense cómo comenzar un día así. ¿Cómo comenzar usted el día en una forma natural? ¿Me explico? A voluntad de que ese día sea a como suceda, o como vinieron las potestades ¿ah? Para donde te lleve el viento, digo. Para donde te lleve el viento. ¿Me entendés? Que saliste, no sabes, te chocaron el carro, tuviste un problema con tu jefe, si trabajas en ventas no vendes nada, ¿verdad? Te pasas quejando. ¿Me explico? No, yo tengo que empezar a meterme a Jerusalén. Yo tengo que quedarme en Jerusalén. ¿Para qué? Para que cuando yo salga de mi casa, salga lleno del poder de Dios, ¿verdad? ¿Ves? Por ejemplo, ¿qué hago yo? Lo que hablábamos, digamos, yo en mi caso, en mi trabajo, yo trabajo en venta, lo que es la parte de vehículos. ¿Ves? Yo vi, en esto voy a testificar, yo vi cómo mis ventas transicionaron, hasta en la misma sucursal de nosotros, transicionaron las ventas, ¿verdad? Wow. De vender, aumentamos un 80%, aunque vino la pandemia, vino lo que vea, o sea, ¿me explico? ¿Por qué? Sí. Porque he visto, ¿ve? Porque yo me he levantado y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy será un día de victoria, de rompimiento en todas las áreas de mi vida. Van a haber ventas sobrenaturales. O sea, estoy poniendo mi ejemplo, ¿verdad? ¿Ves? Sí. Entonces, así cada uno puede hacerlo, cada uno de nosotros, pero yo necesito mantenerme en Jerusalén, ¿verdad? Para que venga sobre mí el Espíritu Santo. Y quiero poner un ejemplo, digamos, yo te lo contaba el otro día, ¿cómo vino sobre mí el Espíritu Santo? Y voy a poner un ejemplo, digamos, por ejemplo, yo me bauticé en el año 2000. Ahí fue cuando me bauticé en agua, ¿verdad? En ese momento yo había aceptado al Señor cuando tenía como 22 años, te estoy hablando entonces de hace 25 años, por ahí. Vamos así, más o menos, por ahí. Ok, pero fui bautizado apenas en el año 2000, bautismo en agua. Y yo fui bautizado con el Espíritu Santo hasta en el 2016. Porque yo anterior, después, aunque me había bautizado en agua, yo llevaba una vida común, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Una vida, digamos, no en los designios de Dios, no en el propósito de Dios, sino en una vida marcada por el enemigo. Me levantaba, ¿verdad? A trabajar con mis fuerzas, con mi brazo, para buscar alimento, para comer, para luego llegar a dormir. Y al día siguiente la misma rutina. Y no había una transformación, no había una transición sobrenatural, no la había, ¿verdad? Cuando en el 2016, aún estando yo en mi trabajo, y se hizo una remodelación, porque el edificio, una parte del edificio se hizo más grande, que una parte que está totalmente desocupada, un tercer piso. Y ahí, o sea, yo movido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, en mi necesidad que estaba viviendo en ese momento, yo me iba como una oficina que estaba abandonada, ocupada, digámoslo así. Y ese día, cuando fui bautizado, ahí me salió saliva hasta por las orejas, ¿verdad? Yo no hablaba en lenguas en ese momento, pero fui bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, vino una liberación a mi vida, a la misma Wow. vez. Porque empecé a botar muchísima saliva, pero empecé a orar con mi forma, mi manera de orar cambió totalmente.
En ese momento yo sentía que tenía poder en mi oración, ¿verdad? ¿Ves? Y había algo en mi interior que me decía, hablen lenguas, ¿verdad? ¿Ves? Y yo digo, yo trataba de empezar a hacerlo, pero yo sentía en mi razón, en mi nivel espiritual, yo lo razonaba. Y decía, no, yo las estoy inventando, ¿verdad? Pero ahí fui poco a poco. Ahí fue poco a poco, ¿verdad? Fue un proceso, ¿ves? Entonces ahí fui poco a poco. Entonces, ¿cuál es la clave? Para que seamos investidos de poder, para que venga el Espíritu Santo, mantengámonos en Jerusalén, en esa presencia de Dios, ¿verdad? Para que venga de repente. Entonces, que yo me mantengo en Jerusalén, va a venir de repente, ¿verdad? Como dice en Hechos 2, lo que habla que cuando estaban el día de Pentecostés, ¿verdad? Que estaban todos unánimes, reunidos, dice, y de repente, ¿verdad? O sea, en el momento inesperado, o sea, en cualquier momento, dice, vino sobre ellos un viento recio, ¿verdad? Que llenó toda la casa, se les aparecieron lenguas repartidas de fuego y comenzaron a hablar en lenguas. Ok, ¿qué pasó ahí? Ahí hubieron lenguas, pero lenguas humanas, ¿verdad? ¿Ves? Pero fue una manifestación del Espíritu de Dios, porque es como que, digamos, tú y yo ahorita estemos orando, viene el Espíritu, desciende el Espíritu Santo y empecemos a orar en chino, o empecemos a orar en árabe, o empecemos a orar en hindú, en alemán, idiomas que no conocíamos. Eso sucedió en el Pentecostés, ¿verdad? Pero una de las manifestaciones de cuando viene el Espíritu Santo es que comenzamos a hablar en lenguas, ¿verdad? Pero aquí ya entran las lenguas extrañas, entran las lenguas angelicales, entran las lenguas humanas que sucedieron en el Pentecostés, ¿verdad? ¿Ves? O sea, va a entrar, se activan los dones espirituales en nuestra vida, se activan. ¿Cuáles dones? Don de ciencia, don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Don de interpretación de lenguas, don de cualquiera de los dones que habla ahí, ¿verdad? ¿Ves? Se van a activar en nuestra vida, ¿ves? Ok, entonces, ¿querías decir algo al respecto, pastora? Que también el Señor te puede bautizar en sueños, porque a mí me pasó muchas veces también eso, que empecé a hablar en lenguas en los sueños, y me daba cuenta en el mismo sueño yo que era algo sobrenatural, que el Señor me estaba bautizando. Sí, ¿En lenguas hablabas en sueños? Sí, en sueños, muchísimo. Sí. De hecho, a mí me pasó una vez que yo estaba en un sueño y estaba siendo atacado. Estaba siendo atacado por un enemigo y el Señor en sueño me puso a hablar en lenguas también, ¿verdad? Sí. Y yo creo que en mi caso fue también así. Sí. Porque yo como que cuando sueño soy muy consciente de lo que estoy soñando porque tengo esa cualidad, ¿viste? De que tengo el sueño muy liviano. Entonces yo estoy soñando, pero a la vez estoy siendo consciente de todo lo que pasa y hasta puedo salirme del sueño si quiero. Wow, qué increíble, ¿ah? Y me he sorprendido porque como estoy consciente de lo que está pasando, me he sorprendido estando como guerreando en los sueños, guerreando fuerte con el enemigo, obviamente con las tinieblas, ¿no? Ok, ahora bien, entonces vemos que ahí nos dice quedados en Jerusalén, ya entendimos qué significa quedarnos en Jerusalén, ¿ok? Ahora dice más adelante, hasta que seáis investidos, dice, investidos de poder de lo alto. ¿Qué es ser investido? Una cosa es estar vestido, ¿verdad? Pero aquí está hablando investido. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde entra un rango mayor de autoridad para impartir el poder de Dios. ¡Wow! O sea, por eso dice, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, es una vestidura, es un rango mayor de autoridad para poder impartir el poder de Dios. Wow. Quiero contarte de testimonio, lo quiero comentar delante de todos. Me explico. Eso me sucedió hace poco. Estaba precisamente en el Congreso, ¿verdad? En el Congreso Revelando lo Oculto, ¿verdad? Que era con el apóstol Rafael Ramírez. Y el
último día, casualmente, que estaba ¿cómo se llama este salmista? Eric Porta, ¿verdad? Él trajo una enseñanza muy, muy buena, muy poderosa, principalmente para ministros de alabanza y todo eso. Y él, al final de la enseñanza, empezó a tenía una botella de aceite, ¿verdad? Y empezó a ungir a la gente, pero la gente, óigame, la gente corría, se volvía loca, había algunos que hasta se bañaron en aceite. O Y yo sea, alcancé a ver un pedacito, estaba muy bueno eso. sí, yo no alcancé, no tuve chance de poder llegar hasta el lugar, pero yo veía, había gente que venía con las manos destilando aceite, entonces yo vine y le agarré a una muchacha, le doy un poco de tu aceite, ¿verdad? Porque ella traía las manos cargadas. Yo cuando cojo, en eso el Señor me mueve a llevar el aceite a las manos de los que estaban atrás transmitiendo, ¿verdad? Los que están en la transmisión, ellos no podían moverse. Yo tengo lo que sabes que es un chofar, un cuerno, Sí. ¿verdad? Un cuerno, yo tengo un chofar, ¿verdad? De vez en cuando lo sueno, ¿ok? En ese momento, eh, ¿cómo se llama? Yo siento de parte del Espíritu ungir el chofar, ¿verdad? Ah, Yo tengo las manos llenas de aceite. Entonces voy, agarro el chofar. Y cuando yo empiezo a ungir el chofar, ¿verdad? Inmediatamente fue una cosa que me quebranté en el espíritu, ¿verdad? ¿Ves? Y yo empecé, las palabras que el Señor me puso fueron estas, que cada vez que ese chofar fuera sonado, ¿verdad? Las potestades iban a salir huyendo, porque se iba a wow. causar un estruendo en el reino de las tinieblas. O sea que ese sonido iba a ser como estruendo de muchas aguas. Pero yo estaba quebrantado como un niño sosteniendo el chofar, ¿verdad? En eso una pastora de una iglesia de acá de Costa Rica, la pastora Silvia Víquez, ella, yo la veo que ella está delante mío, pero ella no oye lo que yo estoy haciendo. Yo nada más veo que ella se vuelve y se viene para donde mí y se hinca y me empieza a ungir mis pies. Me pone sus Ah, manos sobre mis pies, ¿verdad? Donde ella pone las manos sobre mis pies, ok, yo siento como algo que me empieza a subir así, ¿verdad? Cuando yo termina el servicio, yo voy donde ella y le digo, pastora, muchas gracias. Y le empiezo a comentar y me dice, Eric, vea, yo, bueno, y cuando ella está orando por mí, en eso se levanta y ella me dice, vas a ser un general, ¿verdad? wow. Me dice, el Señor vas a ser un general y eso que tienes en la mano es un arma de guerra, ¿verdad? Wow. Eso que viene, tienes en la mano es un arma de guerra. Cuando termina el servicio, yo voy a donde ella y le digo, pastora, muchas gracias. Y le comento el testimonio y me dice, Eric, yo me volteé y te vi, el Señor me movió a verte. Cuando yo te vuelvo a ver, yo veo que te empieza a subir desde los pies. Yo veo que tienes una armadura, pero la armadura que tiene está golpeada. Está golpeada. Me dice, tiene un hueco exactamente en el corazón. Exactamente en el corazón, la armadura que tienes, pero la armadura que tienes era de soldado. En eso yo veo Ah, que el Señor te empieza a revestir con una armadura, pero una armadura más gruesa, de un rango mayor de autoridad. Con lo que el Señor te estaba revistiendo era una armadura de general. Y yo, wow. wow, cuando ella me dijo eso, entendí, ¿verdad? Que aquí es donde el Señor viene y cuando nos da un rango mayor de autoridad, inclusive cambia nuestra armadura, porque nos lleva Wow. a otro nivel más poderoso, a otro nivel donde ya usted ya no se va a enfrentar con cualquier demonio, cualquiera, te vas a enfrentar contra principados, potestades, pero aquí es donde usted con ese nuevo rango de autoridad, con esa investimenta de poder, usted tiene fuego en su boca. Aquí es donde usted tiene, digamos, poder de Dios. ¿Ve? Aquí es donde Wow. usted puede pelear contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales, ya no solamente contra huestes espirituales de maldad. El Señor te eleva a pelear contra esos rangos de autoridad. ¿Ve? Amén. Porque aquí es donde el Señor, lo que hablabas ahora, los ángeles de fuego, ¿verdad? Sí.
seré bautizados con Espíritu Santo y fuego, vamos a tener ángeles, pero esos ángeles vienen con fuego, ¿me entiendes? Y cuando ese fuego viene, ¿verdad? Es una cosa gloriosa y esa parte te la voy a dejar a ti para que tú la sueltes ahora, ¿verdad? ¿Ves? Pensé que Ok. iba a enseñar eso sobre el fuego. ¿Ah? No, yo la verdad que todavía estoy aprendiendo eso, por eso te digo, estoy aprendiendo porque empiezo a sentir ese fuego y entonces cada vez que empiezo a sentir ese fuego lo siento en mi mano derecha o lo siento en mis pies o en mi nariz y en mi boca y entonces entiendo que Dios me está diciendo que tengo que lanzar la palabra, porque Amén. ese fuego me está indicando que esa palabra va a explotar realmente en el mundo espiritual y el mundo físico y que va a causar algo. Entonces ahí, esto estoy aprendiendo del fuego, algo totalmente nuevo para mí. Y eso del shofar que contaba me hizo acordar que cuando lo ungieron a David, bueno, antes para ungir los que iban a ser reyes, o sea, Dios cuando quería ungir, les decía que lleven el shofar y el aceite tenía que estar dentro del shofar. Entonces ungieron la cabeza de David con el shofar, ¿no? El aceite que tenía en el shofar. Así que, wow, eso que contaste me impactó mucho, porque es cierto, el shofar es un arma de guerra espiritual. Sí. Wow, qué poderosísima. Sí, digamos lo que hablas ahora de eso de cómo ungieron a David, a Saúl lo ungieron, pero con una redoma, ¿verdad? Con una redoma. Sí, ¿Ves? sí. En cambio a David lo ungieron con el cuerno. ¿Ves? Sí, ¿Ves? sí, Ahí sí. vemos, por eso ahí hubo un rango mayor de autoridad. Por eso las doncellas cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. ¿Ves? Cuando viene Sí. esa investimenta de poder, ya usted no mata a 1,000, ya usted mata a 10,000, ¿verdad? ¿Ves? Aleluya. Por eso, en el gobierno de Saúl, cuando estaban todos los filisteos y le salía el paladín, dice que todos tenían gran miedo. En cambio, ¿qué tenía David? David tenía el poder de Dios. Dice, ¿quién es ese perro incircunciso que blasfema contra los escuadrones del Dios viviente? ¿Verdad? ¿Ves? Tráigamelo. Yo me enfrentaré contra él. ¿Ves? Porque ya había sin vestimenta de poder en él. ¿Ves? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. O sea, ese es el nivel que el Señor quiere llevarnos a todos, llevar a su iglesia. ¿Verdad? Porque vea, una característica más que hace cuando tenemos ese bautismo del Espíritu Santo es que vamos a procurar siempre esa llenura del Espíritu Santo y eso va a hacer que tengamos nuestras lámparas siempre llenas de aceite. Eso va a hacer que vayamos a estar en fuego. Lo que hablabas ahora, que sentimos ese fuego de Dios, ¿verdad? Porque la llama no necesitamos, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado por la imposición de mis manos. ¿Ve? Avivar lo que es volver a aumentar la llama en Timoteo, que era hijo de madre judía creyente, pero de padre griego, dice que era, ¿verdad? O sea, habían dos naturalezas en él todavía. Necesitaba que se le avivara el fuego. ¿Ve? Wow. ¿Me explico? Mientras que nosotros, como hijos de Dios, ¿ve? Cuando tenemos el bautismo, el Espíritu Santo, tenemos la llama, pero así es una ardiendo, ese fuego de Dios en todo tiempo en nuestras vidas. Y esa es la iglesia, oiga, por la que Cristo viene. Amén. Esa es la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es lo que hablaba la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tuvieron aceite en un momento, hasta que llegó y se les apagó, ¿verdad? En cambio, las prudentes siempre tenían aceite, dice que también tenían aceite en sus vasijas. Esa era una de las diferencias también que existía entre las prudentes y las insensatas. Las insensatas solo tenían aceite en las lámparas, y no tenían vasijas. Dice que ellas no, ahí usted lo lee y va a saber que dice que las prudentes tenían aceite en sus lámparas juntamente con sus vasijas. ¿Verdad? Claro. O sea, las prudentes tenían aceite, o sea, las otras no tenían vasijas, solo la lámpara. La reserva, algo temporal. ¿Ve? Un día, ok, ¿qué sería algo temporal? Fui a un servicio, sentí muy bonito, sentí la gloria de Dios,
sentí el poder de Dios, pero al día siguiente ya me siento otra vez apagado, ¿verdad? Algo temporal. ¿Me explico? Pero la virgen prudente tiene aceite en su vasija. ¿Y qué sería esa vasija? ¿Qué representa esa vasija? El Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Que nos va a dar continuamente de su aceite, que nos va a dar continuamente de su presencia, que nos va a dar continuamente de su poder, ¿verdad? ¿Ves? Un día tuve una visión y en la visión yo veía unas manos grandes, veía una vasija de barro normal, veía otra vasija de oro puro, y esa vasija derramaba aceite sobre la vasija de barro, ¿verdad? Pero es lo curioso, que ese aceite, aparte que como dice la palabra, que era aceite fresco, o sea, el aceite que usaban para ungir los reyes, ¿verdad? Ese aceite a la vez era como oro líquido, como el oro cuando está fundido, cuando el oro que ha sido pasado por fuego, que está en estado líquido. Así era ese aceite. A la misma vez yo lo veía ese aceite fresco, pero a la vez era como oro líquido, pero a la vez era como llama de fuego también. ¿Verdad? Wow. Sí, impresionante esa visión, ¿verdad? Era a la vez como una llama de fuego y así somos, tiene que ser nosotros, así somos nosotros, tenemos ese oro líquido porque hemos sido pasados por el fuego para que se queme toda aspereza en nosotros, todo heno, todo jarasca, ¿verdad? ¿Me explico? Ese oro puro, Sí. me va a perfeccionar, va a aumentar nuestra fe, va a incrementar mi nivel de fe a mayores para cosas mayores, para mantenerme como viendo el invisible, para llamar las cosas que no son como si fuesen, cuando viene la prueba, cuando a veces pueda yo ver en este mundo físico y yo diga, aunque mi realidad no se parece absolutamente en nada a mis sueños que el Señor ha gestado dentro de mí, yo me mantengo como viendo el invisible, lo que me comentabas ahora, que tuviste un sueño, fue donde veías que alguien te daba las llaves de un carro, ¿verdad? Sí. Okay. Mantenerte como viendo al invisible, que ese carro va a venir, porque es algo que tú necesitas. ¿Me explico? Sí. O sea, entonces, Y me esto, acuerdo también cuando yo empecé con esto del bautismo del Espíritu Santo, o sea, que fue cuando me empecé a liberar, ¿viste? Lo que les conté a todos ustedes, ¿no? Cuando me empecé a liberar, que pedía este bautismo del Espíritu Santo, me acuerdo que llegó algo sobrenatural sobre mí en ese momento, que era como una lluvia, que la sentía yo, nada más. Claro, al principio yo miraba el techo y decía, no, ¿será que hay una gotera? Entonces me cambiaba, no sé, pensaba wow, cualquier cosa. Me cambiaba de lugar, no, acá estará goteando por algún motivo. Me cambiaba de lugar porque claro, uno no está acostumbrado, yo al menos no estaba acostumbrada a nada sobrenatural. Me cambiaba de lugar y seguía sintiendo esa lluviecita. Era una lluviecita como un rocío que caía, así finita, como una garúa. wow, sí, el oro líquido. Entonces la volví a sentir. Digo, no, ¿qué es esto? Bueno, entonces me cambié de lugar, me fui a otro lugar a ver si volví a sentirla. Y me fui a otro sitio y volví a sentirla. Y ahí me quebranté un montón. Digo, wow, Padre, qué hermoso. Una Qué adoración en ese poderoso. momento al Señor, porque sí, fue maravilloso sentir eso. Y entendí que era algo del Espíritu Santo que me estaba dando. Claro, no, no, y es lo que pasa. ¿Ves? Yo veía esa vasija que era aceite, el aceite que es símbolo de la unción, símbolo de la presencia de Dios, símbolo del poder de Dios, símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro. Era como aceite, era como oro líquido, el oro que representa la fe, ¿verdad? ¿Ves? Nuestro nivel de fe se va a aumentar, ¿verdad? Lo que Wow. Jesús le dijeron a los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Jesús le dijo, si les pone el ejemplo de tener fe en Dios, porque si dijeres a este monte, quítate de aquí, échate al mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres lo que dices, lo que digas, te será hecho, ¿verdad? Entonces ahí entra el poder de la palabra, ¿ve? Es necesario para el poder de la palabra que mi fe sea aumentada, que mi fe sea incrementada, y esto lo va a hacer ese derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas.
Wow, esto está poderosísimo, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente esto está poderosísimo. Amén. Aleluya. Entonces, ok, vamos a ver. Ok. Y vamos al Mateo 3:11. Y es lo que entonces aquí entra el fuego de Dios. Dice, yo a la verdad, dijo Juan, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, el más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Ahora bien, antes de llegar ahí, dice, Juan ponía un ejemplo, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ok, ese fue el ministerio de Juan, ese bautismo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, o sea, Jesús, cuyo calzado, ¿qué representa ese calzado? El ministerio. El ministerio de Juan, ¿verdad? O sea, ¿qué representa aquí en este versículo, en ese versículo? El ministerio, ¿verdad? Ese calzado, el ministerio de Juan se basaba en el bautismo en agua. Pero por eso Juan dijo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Por qué Juan Bautista no fue digno de llevarlo? ¿Verdad? Porque él no estuvo en el Pentecostés, si bien él fue salvo, ¿verdad? Él vino y le anunció, le preparó el camino al Señor, ¿verdad? Pero él no era digno de llevar un bautismo que ya no era el de agua, sino era un bautismo que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El que era digno de impartir ese bautismo es el único que es digno de impartirlo es Jesucristo. Ese es el único, ¿verdad? Por eso él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, ahora bien, ese calzado que representa el ministerio, ¿verdad? Representa el ministerio, digamos, el de Juan. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros tenemos ese vestimenta de poder? Ahí es donde entra nuevamente, donde entra a regir el ministerio verdadero que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Un ministerio que va a ser con poder, ¿verdad? Y es aquí, vea, algo que yo he escuchado muy trillado y usted se puede meter y usted oye mucha gente y dice, es que nosotros somos sana doctrina, ¿verdad? Sí. Es que estos son de la sana doctrina, es que nosotros no hablamos en eso, pues nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Me explico? Y la sana doctrina, pero realmente la sana doctrina, si tú no predicas estas cosas, usted no tiene sana doctrina. Usted lo que tiene, lo que le pasó a aquel que era elocuente, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Apolos. Aquí lo tengo, vea lo que dice. Hechos 18:24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, ¿verdad? Me imagino que por los doctores de la ley, por los sumos sacerdotes, y siendo de espíritu, bueno, aquí habla espíritu con minúscula, no espíritu con mayúscula, dice, y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, ¿verdad? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿ok? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿verdad? Dice que este hombre era elocuente, me explico, poderoso en las escrituras. Y eso sucede así. Hay un montón de elocuentes en muchas iglesias, poderosos en las escrituras, saben la Biblia de tapa a tapa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tienen poder. Claro. No hay poder de Dios. Ok, entonces mejor, con este tema, mejor lo escabullo. ¿Por qué hablan Hechos 1:2? En el Hechos capítulo 2, salgo corriendo de ahí. No hablo mucho de Jesús, de lo que Jesús hacía. Hablo mejor del Antiguo Testamento, hablo de otras cosas, o hablo de llevarlo todo a mi vida interior, ¿verdad?
¿Ves? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba a este hombre? Dice que era poderoso en las escrituras, varón elocuente, instruido en el camino del Señor. O sea, tenía un montón de cualidades, ¿verdad? Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. ¿Cuál camino de Dios? Le dijeron, mire, hay un Juan bautizaba, dice que aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ahí lo agarraron y le dijeron, mire, Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, pero Jesús habló de que viene otro bautismo que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, imagínense si este hombre era elocuente, poderoso en las escrituras, ¿verdad? De espíritu fervoso. ¿Cómo se hubiera sido este hombre? ¿Cómo aquí no habla la escritura, pero cómo pudo haber sido este hombre luego de haber recibido el Espíritu Santo, si es que lo recibió? No lo sabemos, porque vemos que ellos le expusieron exactamente el camino de Dios, pero no sabemos si él lo recibió o se pudo haber apegado Sí. a la ley o cómo se comportó. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Ves? Y para terminar, ¿verdad? Quiero agregar lo que habla en Hechos 10:36, porque alguien podría preguntarse, bueno, yo no he sido bautizado en agua. Alguien podría decir, ¿cómo hago yo? Yo no he sido bautizado en agua, ¿verdad? Y dice en Hechos 10:36, dice, Dios envió mensaje, vamos a ver, ok, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón para pecados por su nombre. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las lenguas es la primera evidencia, ¿verdad? No única, es la primera, hay más evidencias, el poder, las maravillas, la partición de los milagros, pero la primera evidencia es el comenzar a hablar en lenguas, ¿verdad? El Espíritu lo va a empezar a uno a motivar, a llevar a hablar en lenguas, y por ende se va a ir, es como un don, es un don del Espíritu Santo que también va a ir creciendo, se va a ir incrementando en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, cayó sobre ellos, ¿verdad? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Verdad? Dice, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. O sea, estaba hablando de personas que no habían sido bautizados en agua. Y cayó el poder de Dios sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. O sea, fueron bautizados con Espíritu Santo y todavía no han sido bautizados en agua. ¿Por qué? Porque Dios mira los corazones. Claro. Así de fácil. Dios mira los corazones, ¿ve? Tal vez ellos nunca nadie les había hablado de ningún bautismo de Juan. ¿Ok? Y luego, ¿qué sucedió con ellos? Ellos se bautizaron en agua luego, después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea, ¿qué quiero llegar? Que no necesariamente para que venga el Espíritu Santo sobre nosotros tengo que bautizarme en agua, aunque sí tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque es un acto de fe que yo voy a hacer el bautizarme en agua, ¿verdad? Es necesario hacerlo, haya recibido el Espíritu Santo o no, ¿verdad? Tengo que hacer ese bautismo en agua. ¿Ok? Wow, esto estuvo glorioso, glorioso, definitivamente, y ahora viene lo fuerte. Y quiero darte tu lugar, pastora, porque, bueno, entre los dos lo vamos a hacer, pero inicia tú porque yo... Cuando tú leías ese versículo que decía que mientras Pedro hablaba, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y de verdad sentía que mientras tú leías eso, el Espíritu Santo estaba viniendo sobre cada persona que está conectada.
Siento de verdad que el Espíritu Kamaso Santo te está Koramansaya, bautizando Baki desde ahora. Nisita. Sí, Ya Kamaso desde ahora está Koramansaya. bautizando. Así Yo que lo vamos siento a declarar poderosísimo. la palabra. Sí, sí, se siente el calor, el fuego del Espíritu Santo y ya está bautizando al Señor. Mira, quiero cerrar con este versículo, ¿verdad? Porque una de las formas de impartir el poder del Espíritu Santo es a través de la imposición de manos. Ahorita nosotros aquí no podemos imponerle las manos a todo el mundo porque aquí hay gente en diferentes países, pero creemos que Dios puede usar estos medios, creemos que Dios puede usarlos. ¿Creemos que Amén. el poder de Dios puede traspasarse a través de estas pantallas? Sí, claro que sí. Vea lo que hablan en Hechos 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viviendo las señales y grandes milagros que se hacían. Él estaba atónito. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sí, camazo calla. Poderoso Padre, bendito Dios, Señor. Esto lo creemos en el nombre de Jesús. Te doy lugar, Pastor Alejandra, para que tú empieces la oración. Y tú, si estás unido en el Espíritu a nosotros, puedes decirlo en voz alta. Tú que me estás escuchando del otro lado, puedes decir en voz alta, Señor, creo en ti, Jesús. Amén. Y en la obra que hiciste por mí en la cruz, yo creo en ti. Te pido que entres a mi corazón, seas mi Salvador y mi Señor. Amén. Me arrepiento de mis pecados, límpiame con tu sangre de toda maldad. Y habiendo declarado que creo en ti, te pido Amén. ahora que me bautices con tu Espíritu Santo y fuego. Derrama tu aceite sobre cada persona que se está uniendo a esta oración. Derrama tu fuego, Señor. Derrama tu fuego. Bautiza, Señor, con Espíritu Santo y fuego a cada persona que está clamando en este momento. Llénala de tu presencia. Bautízala, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el fuego de Dios está traspasando ahora la pantalla. El fuego de Dios está llegando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Santo, lo creemos, lo declaramos en el nombre de Cristo. Los ángeles de fuego, los activo en el nombre de Jesús para que estén depositando ese fuego en ti. Ese fuego que consume, que quema toda obra de las tinieblas, que te libera. Ese fuego que te llena de poder. Ahora en el nombre de Jesús está yendo hacia ti. Por el poder de Jesús, está siendo repartido ese fuego en este momento. En el nombre de Jesús, se va toda tristeza, se va todo dolor, porque el Espíritu Santo te está bautizando ahora. Ahora en el nombre de Jesús, fuego de Dios sobre ti. Fuego ahora. Espíritu Santo y fuego sobre cada persona. En el nombre de Jesús viene el bautismo ahora. Ahora puedes arrodillarte si quieres, puedes extender tus manos, puedes hablar en lenguas en este momento. Trata de hablar desde tu estómago, desde tu vientre, que salgan de allí las palabras. Espíritu Santo, bautiza en este momento, te pedimos. En el nombre de Jesús. Así sea, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Su carabacita la mansaya. Hay algo que el enemigo en estos momentos
Siempre la razón quiere levantarse, siempre la razón va a venir a decirte, esto es locura, esto lo estás inventando. Y no solamente la razón, el enemigo siempre se va a levantar. Tú tienes que en este momento aferrarte a la fe, creer en el poder de Dios, que el Señor quiere dimensionarte para cosas mayores, como dice Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, porque el Señor quiere a partir de hoy que tú a partir de hoy haya un antes y haya un después, que a partir de hoy venga una investidura de poder sobre tu vida, que a partir de hoy tú tengas un rango mayor de autoridad en el ámbito espiritual, que a partir de hoy donde tú llegues, sanes, lleves el poder de Dios como te lleves el reino de los cielos, anuncias el reino de los cielos, sane los enfermos, limpie los leprosos, resuciten los muertos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Sacabazo, Carabasira, Bacaya, a través de este medio, en el nombre de Jesús, Secabaturima, Soya, yo imparto, Padre, imparto en el nombre de Jesús, Socabatira, Masaya, imparto el fuego de Dios, Serebacorimansaya, Rabasita, tocando, Padre, tocando los corazones, fuego de Dios, Sicamara, Basita, Rabacaya, fuego de Dios quemando todo heno, quemando todos carascas, será la sanidad, levatara basita rabacata. Muchos van a empezar a sentir fuego de Dios en este momento. Toré, macaya. No lo razones, déjate llevar por el Espíritu Santo. Batara, bastó, caraba, kira, basaya. Si sientes hablar en lengua, si hay algo en tu interior que te quiere decir que hables en lengua, déjalas fluir. Déjala fluir, le core macamba coincicayo. Shekaman kumbiki tekin soko betarabasto kabaya. Biki sikin bakarababasitarabakata. Ay, le sekere bakata. El Espíritu Santo me dice, hay personas en estos momentos que están con raíces de amarguras, que veo surcos, veo heridas muy fuertes en las espaldas de muchos, veo a personas que tienen heridas así como si un leopardo, como si un león o un tigre le hubiera pasado la mano por la espalda, la tienen sangrando, el Señor quiere sanar, tacaraba soya, imparto la sanidad, porque esos surcos que tienes en tus espaldas es por las heridas del pasado, es por los surcos que hizo el enemigo en tu vida, pero hoy quedas sano, hoy viene el fuego de Dios sobre tu vida, hoy te transforma el Señor, hoy te lleva el Señor a una mayor dimensión, hoy ya no vas a dejar de ser un cristiano derrotado ni destruido, a partir de hoy eres lleno del poder de Dios, se callaman, se carababatirabasaya, a partir de hoy eres dimensionado, a partir de hoy tu oración va a cambiar, a partir de hoy vas a sentir el fuego, te vas a volver apasionado por las cosas del Señor, vas a sentir Kamatori Basaya Ramansete Bakata, luego en las manos, levanta tus manos y pon tus manos en esta pantalla, y Karabasaya, fuego del Espíritu Santo, Rabatiro Busita Rabacata Rabasaya, fuego del Espíritu Santo, viene, Likirimon Sikiribika Rababacata Rabasita. No tengas miedo, no tengas temor, solamente déjate guiar, solamente déjate llevar, aunque esto pueda parecer como nuevo, pero vienen cosas nuevas para tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, Tikarabasaya. Padre, tu palabra dice, Señor, en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. Dice, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Jesús, desde este altar, desde esta transmisión, desde estas pantallas, yo imparto sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad, Ticarabasaya, sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu mente, sanidad en tu corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, Kabatirabasaya, para que venga sobre ti de repente, para que en estos días seas visitado por el poder de Dios, Sekabakoribasaya, venga una visitación, vengan tiempos de visitación sobre tu vida, tiempos de visitación sobre tu casa. Aquí más Sokarabantarabasita. Gloria a ti, Señor, poderoso Padre, poderoso Dios, Sekabaribasaya. Veo como un torbellino, es como un torbellino, así como ver un tornado, y en estos momentos está
Está levataramansa y arabasita. Está como el torbellino que hizo levantado a Elías. Está levatarabasita. Si el Señor quiere venir el Señor, el torbellino está, quiere venir sobre muchos. Quiere venir sobre muchos, socabatarabasita, y ese torbellino te va a hacer girar, ese torbellino te va a transformar, ese torbellino te va a cambiar tu mente, te va a cambiar tu corazón, ese torbellino te va a dimensionar, te va a volver un apasionado, te va a llenar del poder de Dios. Fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu Santo de Dios. Fluye, fluye, Padre. Ve caraman, sí, caraban, so carabatita. Está en el aire, está en estos momentos, socaban tarabasita. Está en este momento, Señor, visitando corazones, tocando la puerta de tu corazón. Probablemente va a venir en estos días o está viniendo en este momento. Yo siento que hay personas que están recibiendo en estos momentos. Hay personas que tal vez hoy no tuvieron la oportunidad de ver este video, pero cuando lo vean van a ser tocados, van a ser llenos del poder de Dios, así como sucedió con estos que cuando oyeron, que dice que cuando oyeron que el poder de Dios cayó, que vino sobre ellos y fueron bautizados, muchos de ellos va a venir de repente, como en ese día de Pentecostés. Va a venir de repente cuando estés unánime, cuando estés en oración, va a venir, y carabasaya. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito seas, Padre Santo. Amén. Gloria a ti, amado Rey. Gloria a ti, precioso Padre. Fuego del Espíritu Santo sobre cada persona que se unió a esta oración y los que se van a unir después. Declaro que este mismo fuego cae sobre ustedes, el fuego del Espíritu Santo, quemando toda obra de las tinieblas, quemando toda enfermedad. En el nombre de Jesús se va todo dolor, toda tristeza, toda angustia, toda amargura. Se va en el nombre de Jesús. Y toda carga es quitada en este momento. En este momento el Espíritu Santo te envuelve y te llena. Hay personas que están llorando, hay personas que están sintiendo un calor, un ardor. En el nombre de Jesús te declaro libre y bendecido. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Eric. Bendito seas. Una enorme bendición realmente, como siempre. Que amén. Nos hayas acompañado, que nos hayas enseñado esto, impartido esto. Y bueno, declaro que se multiplica esta semilla que hoy has sembrado. Y en el poderoso nombre de Jesús lleva fruto al 100%. Amén, Gloria. Así sea, en el nombre de Cristo Jesús lo creo. Amén. Pastora, me cuenta los testimonios. Claro me cuenta que sí. Porque van a venir, te van a empezar a escribir y van a llegar muchos testimonios acerca de esto. Amén. Sí, lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias por estar allí. Bendiciones para todos mis amados hermanos y nos vemos la próxima si Dios quiere. Gracias. Amén. Muchas gracias. Chao, bye. Chao, bendiciones.